Entonces, pues bueno, ahora sí, les vamos a dar una gran bienvenida a todos. Yo estoy hablándoles de Berlín, yo soy la cofundadora, soy la presidente ejecutiva de Apolitical. Aquí, bueno, somos una plataforma que es entre pares en el gobierno específicamente y estamos juntos de todo el mundo justamente para ver cuál es la serie especial que tenemos respecto al COVID, o a la COVID, cómo podemos nosotros también darle muchas más herramientas de apoyo a las distintas instituciones y vamos a escuchar también nosotros aquí específicamente qué significa un gobierno abierto en esta época de COVID. También tenemos aquí, vamos a hacer una encuesta, podemos ver aquí específicamente, también para ver cómo les podemos ayudar, también vamos a tener personas también de la sociedad también este punto, muchos de ustedes también a nivel político también de Uzbekistán, Perú, Nigeria, Indonesia, las Maldivas, Brasil, Nepal. Básicamente es una acción política. ¿Cómo podemos nosotros aprender los unos de los otros? Estamos hoy con Helen, con Clark, con Robin Huda, Sanjay, sigue Sir Horky, John Young Lee. Y también vamos a estar hablando específicamente de este COVID-19 a través de un marco de gobierno abierto. Me quiero asegurar de que sí estemos grabando este webinario y después se lo vamos a mandar a las personas en caso de que lo quieran ustedes, por ejemplo, compartir con sus equipos. También después les vamos a mandar un enlace a esta grabación. También aquí les quiero agradecer a todas las personas de esta Alianza para el Gobierno Abierto. Es una plataforma mutua en la cual nosotros reunimos a muchas personas. Quiero que sepan esto. Esa es la opinión de todas las personas y bueno, por eso tenemos a tantas personas conectadas. Este webinario va a estar disponible en inglés, francés, español y coreano. Me da muchísima emoción tenerlo en tantos idiomas. Es la primera vez que usamos esta tecnología. Entonces, por favor, siéntense con la libertad de poner preguntas aquí en el chat. Haremos todo lo que sea necesario para poderlos ayudar con la mayor cantidad posible de preguntas para incluirlos a todos. Si están utilizando su teléfono, ahí también vamos a poder nosotros incluir a los participantes que quieran escuchar el evento directamente en inglés. Bueno, les quiero comentar lo siguiente. Si están aquí en su navegador, quiero que le den clic a este botoncito que dice Interpretation o interpretación. Elijan ustedes el idioma que quieren escuchar. Les va a aparecer allí un icono con una banderita. Ahí, bueno, si no están ustedes conectados desde la computadora, en el celular va a haber una opción que tiene tres botoncitos. Ahí les va a aparecer esta opción de interpretación y no tienen que estar cambiando de idioma, ni mucho menos. Si tienen ustedes algún problema, por favor, con los idiomas, simplemente avísenos y les podemos ayudar nosotros desde el chat. Les quiero dar la bienvenida a todos los que se acaban de unir. Tenemos ya a muchos participantes. Por favor, si no habían llegado antes, les pido que se presenten, su nombre, su cargo, en qué organización trabajan, de qué país vienen. Y bueno, también vamos a tener varias personas, que tenemos aquí a varios ponentes, van a fungir como tales. Y después hacer ciertas presentaciones, vamos a ver las preguntas del chat. Entonces lo que quiero hacer aquí es, antes que nada, decirles que es darle la bienvenida a Helen Clark, que es la ex primera ministra aquí de Australia, también ha sido embajadora. Es una líder global totalmente respetada en cuanto a igualdad, cooperación internacional. Ella también ya ocupó específicamente en Nueva Zelanda tres periodos específicamente gubernamentales. También tenemos, sobre todo aquí, la opinión de ella nos va a dar una perspectiva global. Sanjay, ¿puedes saludar, por favor? No sé qué te encuentras. Sanjay Pradhan, él es el CEO de esta Alianza para el Gobierno Abierto. Le da apoyo a los países, a los gobiernos abiertos en general, para asegurarse de que el gobierno como tal sea más abierto, menos corrupto. Entonces, bueno, finalmente Sanjay está trabajando con muchas personas específicamente para abordar el tema del gobierno abierto. Tenemos a Robin, who nos puede saludar. Robin Hudes, ella está en Berlín, ella es la directora del equipo B. También es una organización muy, muy interesante que trabaja con negocios, con empresas y que tiene muchas partes interesadas de la sociedad. También ella trabaja con las empresas para prevenir la corrupción y también para poder apoyar específicamente con las prácticas fiscales para cuestiones de libertad. Ella está muy involucrada específicamente con OGP y también hablamos sobre su función para ver cómo podemos trabajar de esta forma. Y también tenemos personas del gobierno
que es una de las cuestiones más importantes. César o César, ¿nos puedes, por favor, mover ahí la mano? Es el subsecretario de Innovación Digital en el gabinete. Discúlpeme, ¿alguien está hablando? Ah, no. Por favor, si no están con el micrófono silenciado, se los voy a solicitar, por favor. También tenemos a alguien del Ministerio de Argentina. También es copresidente de Argentina, es líder de esta parte, como parte de la Alianza por el Gobierno. Si nos pueden mover las manitas, también tenemos a John Lee, por favor, pueden mover la mano. Es el subsecretario Jae John Lee, específicamente para la seguridad de Corea. También le da mucho apoyo, sobre todo a la sociedad global, en cuanto a esas actividades de gobierno abierto, y es el copresidente del departamento. Tenemos todo tipo de puntos de vista de Nueva Zelanda, Argentina, Corea. Vamos, tenemos un punto de vista que podremos denominar global. Una vez que les presenté a los ponentes, discúlpenme, hay unos pajaritos que están ahí cantando, discúlpenme, viene de mi micrófono, y después también vamos a tener a mis niños. Bueno, entonces discúlpenme, pero bueno, es la realidad, ¿no? Ahora vamos a pasar nosotros a unas preguntas específicamente para la encuesta. Lo que van a hacer es que en la pantalla les van a aparecer ciertas preguntas específicamente sobre estas encuestas. Simplemente la pueden responder ahí. ¿Qué esperan aprender de este taller? La 1 es por qué el gobierno abierto es importante. B, ¿cómo es que el gobierno abierto se relaciona con la respuesta al COVID-19? C, ¿qué enfoques de gobierno abierto se han utilizado para poder atacar a esta pandemia? De cómo conectarse con los reformadores de gobierno abierto de mi país, independientemente del país que ustedes sean, y qué puede hacer mi país para seguir abierto durante COVID-19, cómo podemos hacer esto, o alguna otra cuestión. Y en caso de que no se encuentre aquí la opción, por favor, compártanla y escríbanla en el chat. Hay unas cuantas personas que ya se desconectaron. Tenemos a 324 personas ahorita conectadas de Jamaica, Filipinas, Londres, Sudáfrica, Argentina, Edinburgh. Mis colegas de Apolitical, cuando vean que también vamos a tenerlos participando, entonces vamos a ver los resultados aquí. El 55% de ustedes quiere saber qué tipo de estrategias de gobierno abierto se han utilizado para poder atacar esta pandemia. Es un conocimiento muy práctica. Y todo esto, bueno, se relaciona con la forma en la cual los gobiernos están respondiendo a COVID-19. Fantástico, fantástico. Lo tenemos ya listo para ustedes. Ahora vayamos a la siguiente pregunta de la encuesta. Les va a aparecer ahí en la pantalla. Excelente. ¿Qué tema de gobierno abierto piensan que es fundamental para responder a COVID-19? Prestar servicios públicos, la anticorrupción, proteger el espacio cívico, los espacios cívicos, un gobierno digital, un género e inclusión, bueno, entonces ya les dije prestar servicios públicos. Mucho de esto depende de dónde provengan, ¿no? De qué parte provengan ustedes del gobierno, si están en prestación de servicios o generación de políticas, planeación estratégica, por ejemplo. También tenemos más personas que se acaban de unir de Alemania, Helen, Daisy o quien sea, quien guste. Simplemente pueden ver ustedes aquí la encuesta. Ok, perfecto. Vamos a ver. Muchas personas que trabajan en la parte de prestación de servicios, el 57%, y después, bueno, vemos la cuestión de anticorrupción y gobierno digital. Entonces, bueno, también les voy a pedir a los ponentes, a quienes nos van a estar compartiendo palabras, que tomen en cuenta estos resultados. Pero antes de empezar, les quiero decir que estamos todos conectados y les quiero pedir que tengan la vista de galería. ¿Esto qué quiere decir? Que si prenden la cámara, simplemente saludemos todos a todos. Ya llevamos 9 minutos y hay que ser humanos, hay que saludarnos antes de empezar a entrar a las cuestiones políticas. Entonces, bueno, aquí todo lo que hacemos en Apolitical. Entonces, les voy a dar un poquito más de contexto. Les quiero decir que todos los países, todos los segmentos de la sociedad se encuentran justamente lidiando con esta situación tan difícil que estamos nosotros viviendo, ¿no? Y padeciendo. Queremos saber cómo es que el gobierno abierto nos puede ayudar en ese trabajo tan enorme que tenemos que hacer. Sanjay también se acaban de unir. Específicamente nuestra audiencia a lo mejor no entiende, no han escuchado ese término de gobierno abierto o de alianza para el gobierno abierto. Entonces, me gustaría justamente hablar de este término. ¿Qué es el gobierno abierto?
cuáles son los aspectos para implementar un gobierno abierto, el trabajo que se realiza y cómo es que esta alianza para el gobierno abierto les puede ayudar. Entonces, Sanjay, te paso yo aquí la palabra y voy a darle silenciar a mis pajaritos. Entonces, bueno, muchas gracias, Lisa. Les quiero dar la bienvenida a todos. Me gustaría ilustrarles a todos qué es el gobierno abierto a través de ejemplos concretos, específicamente de las respuestas que hemos dado a partir de COVID, así como las distintas reformas que hemos hecho en esta alianza para el gobierno. Rápidamente me gustaría darles una introducción, una presentación de qué es la alianza para el gobierno. Tenemos una alianza de 77 países y cada vez más gobiernos locales que representan en conjunto a más de 2.000 millones de personas. Tenemos reformadores tanto del gobierno nacional como local, así como muchos de ustedes aquí, y muchos de ustedes trabajan también con organizaciones de la sociedad civil para poder comprometerse con acciones a efecto de que los gobiernos sean mucho más transparentes, más participativos y más receptivos a las respuestas. Entonces hay que analizar la forma en la cual un gobierno abierto nos puede ayudar, específicamente en la recuperación y respuesta a COVID. ¿Cómo es que este gobierno abierto nos puede ayudar específicamente con las cuestiones contingentes? Por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán, Australia, porque ahí ya se declaró, ¿no?, que ganamos la batalla contra COVID-19. Es algo muy importante para empezar a tener éxito desde el inicio, fue tener nosotros aquí una política abierta, directa, efectivamente, para poder empoderar a los ciudadanos, para que ellos tomaran acciones paliativas para poder mejorar la salud de los ciudadanos. Esto es muy importante. Es muy importante que el gobierno sea abierto, honesto, confiable, también para que los ciudadanos se sientan partícipes y puedan tomar acciones. El gobierno abierto también nos puede ayudar, sobre todo al momento de buscar algún tipo de insumos médicos para salvar la vida, donde la corrupción ya no sea tan importante, no nos pueda, sobre todo, afectar las vidas. Por ejemplo, sabemos que en Nueva York, sobre todo, hemos visto cómo empezaron a sufrir muchísimo para poder salvar vidas. Entonces, también ahí vimos que tuvieron hasta 19 millones de dólares, fue lo que tuvieron que invertir para abrir un contrato para 1.600 ventiladores al triple del costo de su venta normal. Ahora, lo trágico de esta situación es que no los recibieron. Ahora, si tuviéramos nosotros una situación, un procedimiento más abierto, hubiera sido mucho más fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los contratos de emergencia, no? O datos abiertos, donde la sociedad civil pueda simplemente darle seguimiento, empezar a darle también, por ejemplo, un seguimiento a los distintos precios de estos insumos para combatir el COVID. Entonces, también en esta fase, las prácticas abiertas nos pueden ayudar a garantizar que tengamos otros paquetes de estímulos masivos que se pueden utilizar para los fines específicos. Les voy a dar 3 ejemplos muy concretos. El primero son los presupuestos abiertos, porque estos nos pueden ayudar a facultar a los ciudadanos a que finalmente se genere mucha mayor confianza. Por ejemplo, la Ley de Recuperación de los Estados Unidos del 2009 también hizo una publicación específicamente de un presupuesto multimillonario para este tipo de situaciones. También contar con contratos abiertos en estos paquetes de estímulos nos puede ayudar a ahorrar dinero, a reducir la corrupción, así como también nosotros a reducir la actividad económica. Regresemos al ejemplo de Ucrania, donde tenemos nosotros ahí la divulgación de los distintos contratos abiertos, lo cual nos ayuda de manera simultánea a facultar a los ciudadanos también para que ellos mismos reporten algún tipo de violación a este contrato. Y de hecho se reportaron 14.000 violaciones y eso nos llevó a ahorrar 1.000 millones de dólares, que es el 80% de la reducción de corrupción que se reportó, y también nos ayuda a que los distintos negocios, tanto pymes o pequeñas y medianas empresas, empiezan también a tener más negocios. Eso también nos ayuda con la transparencia, la participación y la supervisión, específicamente para las áreas vulnerables, para los distintos proyectos de vulnerabilidad, que nos puede ayudar también con los distintos paquetes de estímulos para que puedan llegar a los beneficiarios para los cuales está dirigido. Si el gobierno, por ejemplo, divulga en alguna plataforma en línea cuáles son los detalles de 1 millón de proyectos financiados y al mismo tiempo también lanza una campaña masiva de conciencia para los ciudadanos, incluidos los estudiantes de secundaria,
para que también finalmente se conviertan en los supervisores de los distintos proyectos. Por ejemplo, en Nigeria, el gobierno ahí divulgaba la geoubicación o geolocalización de los proyectos a través de la aplicación móvil, donde los distintos ciudadanos abrían también aquí esta cuestión para las correcciones correctivas del gobierno. Las restricciones de las libertades que son contingentes deben de ser levantadas para que los ciudadanos libremente puedan moldear y vigilar los esfuerzos de recuperación que están haciendo los funcionarios públicos. Las protestas en Guantanamo Square hicieron que se bajara este régimen corrupto y invitaron al nuevo régimen como socio para que realmente impusieran políticas que respondieran a sus necesidades. Entonces estamos haciendo un antídoto contra el COVID-19 y la apertura puede ser este antídoto para realmente impulsar la participación ciudadana, tener un cambio en la gobernanza y poner una era post-pandémica de gobierno abierto. Si yo pudiera pedirle a los participantes para que pudieran decir una palabra o una frase que les sea muy relevante de lo que acaba de decir Sanjay. Ahora vamos a tener la opinión de varios de los participantes que yo fui presentando al principio de esta llamada y posteriormente vamos a pedirles que tengamos una participación. Ahora le voy a pedir a Robin que tome la palabra. La pregunta para ti, Robin. Sabemos que hay problemas de democracia y de derechos humanos, entonces todo esto ha sido soslayado ya desde hace mucho tiempo por todos los activistas. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en la democracia ante la pandemia? Gracias, Lisa. Hola, buenos días, buenas tardes. Me encanta estar en 350 lugares en el planeta y tener la oportunidad de hablar con ustedes y la comunidad apolítica y también de la familia AGA o OGP. Y es muy importante que los funcionarios públicos y la sociedad civil puedan conectarse. Realmente es una gran ventaja que tenemos de los gobiernos abiertos, tener esta co-creación. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Sanjay ya ha mencionado algunos casos fantásticos y me gustaría ahondar en ellos porque nos tienen muchos aprendizajes. Yo también me gustaría lanzar un mensaje de esperanza porque en Apolitical siempre tenemos que tener esta esperanza. Creo que el mundo tuvo una llamada, un despertar a través del COVID-19. Desde hace mucho tiempo que no veníamos estas cosas. Estamos desde la sociedad civil, estamos viendo que tenemos los ojos y los oídos, pero también tenemos una boca y a veces la utilizamos y decimos algunas verdades que molestan a los gobiernos. Estas verdades tienen que ver con el riesgo que contemplamos que está sufriendo la democracia actualmente. No será sorprendente decirles a ustedes que una pandemia es una emergencia, hay poderes de emergencia y estos disrumpen los contrapesos que tenemos en los gobiernos. También tenemos a las víctimas en los momentos de emergencias que pueden ser aquellos que son los whistleblowers o los informantes. Hay otros riesgos también, reducción de libertad de prensa. Por ejemplo, tuvimos aquí problemas con los periódicos, tuvimos el Día de la Libertad de Prensa, pero tenemos riesgos hacia la libertad de asociación, de asamblea, de expresión, de libertad de prensa, del uso ético de las personas, toda la controversia de estar rastreando las apps que se está proponiendo actualmente. Hay muchas alegaciones de corrupción, algunas de ellas mencionadas por Sanjay.
los poderes de emergencia, estos falta de contrapesos, ahorita están en cuarentena y van a sobrevivir la pandemia y tenemos una resbaladilla y se van a ir resbalando, se van a ir separando de la transparencia y tuvimos una crisis de confianza antes de la pandemia. Esta elevación o la catapulta del gobierno y su rol es la oportunidad para las instituciones públicas de volver a ganar la confianza, pero todo depende de cómo enfoquen la pandemia. Si toman decisiones basadas en valores democráticos que van a definir la transparencia, el espacio para la participación ciudadana, entonces hay recursos que yo he visto que muestran en estos acercamientos, se nos dan retroalimentación por parte de los ciudadanos y como en África tuvimos mejores resultados. Entonces realmente en la actualidad tenemos las elecciones que hacer y estas tendrán un impacto muy importante en el futuro. Tenemos que trabajar con los gobiernos para mantener un contrapeso en estos nuevos poderes y que queremos ver en los periodos de respuesta, pero también en la recuperación. Sí, la pandemia es la salud de las personas, pero también la libertad de las mismas es en donde tiene que estar nuestro enfoque. Entonces, sí, bueno, gracias por decirnos que la sociedad civil tiene que ser un aliado en todo este enfoque. Y vamos a vincular todo esto con el artículo que van a querer aprender de Ebola y otras crisis que hemos sufrido. Vamos a ir de la sociedad hacia el gobierno, un gobierno que le impactó mucho esta pandemia desde una fase temprana y que ha pasado a través del mundo y este es Jae Yong de Corea. Muy emocionados de escuchar acerca de usted y de su gobierno. Realmente han puesto un ejemplo mundial de cómo lidiar con esta pandemia, cuáles son las lecciones que ha aprendido y podría soslayar alguna de ellas para que podamos aprender de ustedes desde una perspectiva de un gobierno abierto. Muchas gracias. Para poder entender lo que está sucediendo en Corea de COVID-19, necesitan saber lo que está sucediendo en Corea. Desde el brote, hemos establecido un sistema y estamos respondiendo hasta el momento. Hemos tenido 8,000 casos de COVID, muchos de ellos se han recuperado. Si ustedes ven los casos en los últimos 2 días, se han reducido considerablemente. Entonces, el día de ayer tuvimos casi cero. Esto muestra el éxito del gobierno de la respuesta ante el COVID-19. Nosotros podemos explicar este éxito a través de, uno, el sistema de gobernanza sistemático implementado. En 2003 nosotros tuvimos el MERS en 2010 y entonces tuvimos que también tener respuesta. Y con esta experiencia adquirida tuvimos la elaboración de unos manuales realistas. Por lo tanto, tenemos diferentes niveles de emergencia implementados y podemos aplicar diferentes enfoques gubernamentales, sobre todo en el 2015. La lección más importante que aprendimos fue que una prueba rápida era determinante porque ellos tenían ya el kit de diagnóstico para poder verificar y entender cuántos casos confirmados existían. Tenemos la capacidad de pruebas de 200,000 al día y
Otra cuestión era el aislamiento de los casos de personas contagiadas del resto de la población. No puedo escuchar al orador. El intérprete nos comenta que no puede escuchar al orador, tiene un problema de sonido. Un momentito, por favor. Nosotros tenemos este sistema y tenemos salas especiales para las personas contagiadas. También restringimos los viajes y les pedimos al público que usara las mascarillas. Con estas medidas sociales que implementamos, pudimos contener y reducir la propagación. Otra de las medidas que implementamos es que teníamos la veda en los viajeros. Fue obligatorio. Si las personas constataban que tenían síntomas, entonces se comunicaban con el personal de salud y el gobierno local adecuadamente adoptaría las medidas necesarias. Segundo, es compartir la información de manera transparente, difundiéndola al mayor número posible del público. Primero, la información sobre la enfermedad infecciosa. Debemos informar oportunamente al público, incluso los casos de los contagiados y de los viajeros, para que el público entienda que si han estado en contacto con alguna persona contagiada, ellos puedan actuar. Lo importante es tener una respuesta temprana. Al principio no teníamos un suministro adecuado de mascarillas, lo cual generó una confusión. Entonces procedimos a hacer la distribución de mascarillas a través de la red de farmacias en Corea. Debido a este suministro bajo de mascarillas, había largas filas, ver las personas para procurarse las mascarillas y entonces estaban en riesgo de contagio. Por lo tanto, al pedirles a las farmacias que se encargaran de la distribución, pudimos reducir el riesgo de contagio. Para los grupos vulnerables, quisimos minimizar la confusión y estos grupos vulnerables iban a ser suministrados por parte de sus gobiernos locales sin ningún contratiempo. Estos son algunos de los éxitos del gobierno coreano.
Una cosa que están interesadas las personas en una app que están utilizando con colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. Me ha gustado que ha mencionado los grupos vulnerables, porque es una de las preocupaciones principales que hemos obtenido de la respuesta de las encuestas. Entonces, estoy segura que va a haber mucho más preguntas acerca del ejemplo coreano. Gracias a los participantes por haber mencionado lo que se llevan de este ejemplo del gobierno abierto de Corea. Ahora vamos a poder a Nueva Zelanda. Otro ejemplo, las noticias del día de hoy dicen que puede haber una burbuja de viaje entre Australia y Nueva Zelanda, una nueva forma de cooperación debido a la situación de los casos tan bajos que han registrado. Entonces vamos a escuchar a Helen Clark en qué es lo que les ha funcionado en esta estrategia exitosa, cuáles fueron los principios del gobierno abierto, la transparencia, la vigilancia en el terreno. ¿Cómo se une esta estrategia al COVID-19? Creo que todo esto estaba en la conferencia de prensa del primer ministro. Bueno, gracias, Helen. Hola a todos. Creo que el punto importante es que desde el inicio el gobierno de Nueva Zelanda adoptó una estrategia rápida diciendo nosotros vamos a levantarnos y vamos a construir la inmunidad de grupo. Pero si la enfermedad se propaga, el impacto en las personas mayores y las poblaciones vulnerables realmente ha impactado mucho, pero esto lo vemos que sucedió en todos los rangos de edades, desde bebés hasta los ancianos. Es un virus virulento y entonces el público lo invitamos a que participara desde el inicio de este viaje. El gobierno no puede hacer todo, no puede reprimir a las personas, no puede tenerles un confinamiento sin su consentimiento, no va a ser positivo. Entonces el gobierno de Nueva Zelanda fue muy empático en su personalidad y fue un muy buen comunicador con el público para pedirle su participación. Les pidió su participación y también teníamos la ley, pero al final nada funciona si no hay un público que crea en ello. Estamos viendo que esto está sucediendo en otros países. Entonces, por enero, febrero, Wuhan, que fue devastado, y conforme nosotros llegamos a marzo, vimos lo que sucedió en Italia y así sucesivamente. Entonces, para hacer una historia larga, corta, el primer ministro dijo, nosotros queremos a señalar que íbamos a cerrar las fronteras a todas las personas que no fueran de Nueva Zelanda. Y entonces se tuvo una conferencia de prensa y todo el mundo estaba atento a la conferencia de prensa. Y dijeron, bueno, vamos a tener un sistema como el que Corea acaba de describir Corea. Y lo único que va a funcionar en Nueva Zelanda son los servicios de salud y de agricultura y de alimentación, los hospitales en donde puede uno ir a buscar los medicamentos. Y debo de decir que la reacción del público fue increíble porque hubo una comunicación constante con el gobierno. Sabían lo que pensaba el gobierno. Y aquí estamos, cerca a 6 semanas después de todo esto, y al igual que Corea, tuvimos 2 días de 0 nuevos pacientes en Nueva Zelanda. 75% de nuestra economía está operando
Y en la siguiente semana o más vamos a pasar a un nuevo nivel para poder reactivar todo. Pero la manera que funcionamos, te vamos a tener y mantener por el momento un hábito de distanciamiento social y todos los exigencias y requerimientos de higiene, de lavado de manos, entre otros. Tenemos que tener esta alianza de gobierno abierto y esta es la transparencia. Lo que no se paró fue la vigilancia parlamentaria. Tuvimos la creación de un comité liderado por la oposición y 3 o 4 días a la semana se están reuniendo vía virtual como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. Algunos dicen que no está tan bueno, que no es, debe ser tanto, pero todo está ahí. Los medios están involucrados y entonces tengo que decirles que realmente ha sido una manera de conducirse democráticamente ante una pandemia tan grave como esta. No, el perfeccionismo está en todo y cada uno de los pasos del gobierno, pero en todos los puntos ha habido comunicación, participación y el público ha respondido ante ello y por eso nos encontramos en la postura que tenemos actualmente. No podemos evitar ver el ejemplo de Nueva Zelanda, Helen, incluso el centro de respuesta de los niños. También estuvo también el conejito de Eastern y la solidaridad. Y no nada más fue eso, pero bueno, ¿cuáles otros gobiernos en esta llamada tienen implementadas esos comités de vigilancia implementados actualmente ante la pandemia? Creo que es un muy buen ejemplo de que estamos viendo. Escocia lo tiene y hay otro también. Por favor, alimenten el chat para saber si sus gobiernos tienen algún comité de esta índole funcionando. Voy a regresar contigo, Helen, para saber cómo realmente se está rastreando la confianza de la ciudadanía con las acciones de gobierno. Entonces ahora pasemos de Nueva Zelanda a diferentes partes del mundo y por favor escriban en el chat lo que se llevan de la plática de Helen. Vamos desde Nueva Zelanda hasta César. César, el construir confianza en un gobierno abierto que ha sido copresidido con el gobierno de Argentina. Robin también está trabajando en esto. Y el enfoque del plan de acción de AGA. Los gobiernos están confiando en las plataformas digitales para llegarles a la ciudadanía. Desde los servicios básicos y otras cosas, cuáles son las oportunidades y los desafíos que ven ustedes, qué es lo que están aprendiendo. César, tiene usted la palabra. Hola César, podemos verle en estos momentos. Creo que tú te vas a hablar en español, ¿verdad? Y nosotros estaremos escuchando la traducción. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos. Gracias a los que se sumaron a este evento y felicitaciones por la convocatoria. Bueno, la pandemia no solo desató una crisis sanitaria con fuerte impacto económico, sino que puso a prueba a todos los estados del mundo. Hoy tenemos a más de la mitad de la población mundial en aislamiento social preventivo, bajo la consigna quédate en casa. Entonces, hoy no nos podemos plantear un estado si no es un estado digital. Gran oportunidad que tenemos es que el Estado puede estar presente y responder a las necesidades de la ciudadanía de forma eficiente, eficaz y rápida, utilizando herramientas y soluciones digitales. Hace unos meses quizás nuestro objetivo era avanzar
progresivamente hacia un estado completamente digital, siguiendo una transformación orgánica y paulatina. Pero la realidad es que la pandemia rompió nuestras realidades y nos hizo acelerar este proceso para responder con la debida urgencia a las demandas de los ciudadanos. Por supuesto que esta oportunidad que tenemos conlleva riesgos y retos. En un contexto de digitación acelerada como el que estamos, los estados debemos generar confianza en la gobernanza digital. Esta es una de las prioridades que tenemos como copresidente de la UGP y se aplica hoy más que nunca en este entorno de pandemia. La clave es lograr los principios de gobierno abierto sean transversales en la formulación de políticas para entender a la pandemia y para generar confianza cívica en el Estado. Esto implica asegurar que los procesos sean transparentes y que la información se publique de forma completa y oportuna, que la ciudadanía tenga la oportunidad de involucrarse y que el Estado rinda cuentas de sus decisiones. Gracias. Excelente, César. Muchísimas gracias. También por eso podemos ver que me imagino que ha habido preguntas respecto a cómo es que las personas empiezan a trabajar, sobre todo con los socios y en las alianzas público-privadas, cómo es que empiezan también a trabajar las distintas empresas. Y también aquí en los chats también podemos nosotros ver que después regresaremos al punto con César. Una cuestión que empezó a surgir fue la cuestión de que, bueno, ha habido también muchísimos desafíos en términos de datos, de lo que es esta ley del GDPR o la gestión de datos en posesión de las partes privadas, por ejemplo, de particulares. También tenemos otro tipo de acciones a largo y a corto plazo. También tenemos que regresar nosotros a Nueva Zelanda, sobre todo para saber cómo empezamos, ¿no? En cuanto a Nueva Zelanda, el mundo de una plataforma con múltiples actores, cómo es que funciona la Alianza para el Gobierno Abierto específicamente y cómo podremos nosotros hacer que estas plataformas fueran mucho más digitales, más inclusivas, más transparentes, cómo podríamos también incluir al sector privado, las ciudades, a los ciudadanos, a los gobiernos. Le paso la palabra. Creo que también una cuestión muy importante aquí es que los países empiezan a implementar estas acciones. Creo que vamos a llegar a un momento que empieza a presentar distintas diferencias, sobre todo para ver qué tipo de oportunidad vamos a tener. Y va a ser esos momentos en los cuales también podremos ver nosotros cambios transformativos, sobre todo para ver esta situación. También creo que, bueno, también hemos visto en ciudades más grandes como en Oakland, bueno, vamos a escuchar que el aire está limpio, hay pajaritos, hay muchos más animales saliendo. También sabemos que hay personas que ya empiezan a darse cuenta de que ya hay mucha menor contaminación de lo que se ha percibido. Y también les puedo compartir que en todo el mundo hemos visto que ya hemos visto cuestiones de marginalización, donde hay ciertos problemas con la inclusión social. Entonces podemos regresar nosotros al punto exactamente como estamos, donde nosotros también estamos haciendo estos cambios específicamente con los niveles, cómo podemos nosotros continuar haciendo estas cosas. Entonces, bueno, más que nada tenemos que empezar nosotros a planear nuestro futuro. Creo que el futuro puede ser muy bueno, pero hay que nosotros diseñarlo de esta forma, de forma conjunta con los ciudadanos. Sobre todo de acuerdo a esta economía que nosotros tenemos. Entonces, hay que ver este momento como si fuera un momento de transformación. Y como la mayoría de las oficinas, podemos decir simplemente que necesitamos que todos los actores, todas las partes involucradas se sienten, se reúnan a platicar, ¿no? Más que para encontrar una causa de por qué tenemos que hacer esta transformación, más bien habría que ver cómo podemos continuar con esto. Claro que podemos ser más sostenibles, claro que podremos ser más resilientes. Creo que es muy importante que todos sigamos finalmente trabajando de manera conjunta para llegar a este punto. Entonces yo veo que tenemos muchas oportunidades aquí, específicamente para las sociedades, para poder trabajar, para que el gobierno también lo pueda hacer de esta forma. Y finalmente es el tipo de cuestiones que tenemos que hacer y el tipo de cuestiones que tenemos que justamente resolver de manera conjunta. Gracias, muchas gracias. De hecho, yo puse aquí un hashtag
Creo que sí, vamos a generar aquí nosotros muchísima conversación en cuanto al género, a en cuanto a la inclusión, a cómo es que la sociedad se encuentra respondiendo en este momento y cómo lo va a hacer en el futuro también. Entonces, bueno, nos quedan unas cuantas intervenciones más. Estamos teniendo excelentes conversaciones. Vamos a regresar a Corea del Sur. Ahí ya nos presentaron todos los aspectos importantes de lo que ha estado haciendo el gobierno. Entonces me gustaría también profundizar un poquito más respecto a qué opinan respecto a cuáles son los principios del gobierno abierto, qué han hecho, cómo han trabajado en cuanto a la recuperación, qué cuestiones son fundamentales y cómo se ha realizado. Sí, a nivel personal les puedo decir que el gobierno abierto y sus principios, específicamente las alianzas público-privadas, esto es de suma importancia. Las pandemias como el COVID-19, ahí sabemos que desempeñan una función muy importante estas alianzas público-privadas. En el caso de COVID-19, yo considero que el gobierno tiene que reunir toda la sabiduría del sector público-privado y la forma en la cual también puede seguir aprendiendo. Y creo que la forma de hacerlo es ser transparente y permitir que las otras personas sepan que existen áreas con las cuales puede aportar el sector privado. Entonces hay que persuadir al público de esta manera, a efecto de que podamos nosotros también hacer este tipo de situaciones. Entonces, prácticamente en Corea lo que les puedo decir que ha pasado es que conforme respondemos aquí al COVID-19 hemos visto muchas ideas y también nosotros hemos visto que al menos la mitad de ellos provienen de este sector privado. Y las ideas, bueno, resultan muy útiles. Por ejemplo, para la primera pregunta que se nos formuló, estaba hablando yo de NASC. Es una aplicación. Y cuando un desarrollador generó esta aplicación, estuvo trabajando durante 3 días. Esto finalmente nos demuestra la cooperación que tiene que tener este sector privado y público. Y en segundo lugar, también les puedo decir que esta participación del sector privado es muy importante. De lo contrario, todo sería mucho más difícil de resolver. Por ejemplo, la cuarentena en nuestro país, las personas que tuvieron que ser desplazados o las personas que consideran que pudieran ser desplazadas debido a que padecen el virus. Si no contáramos con esta participación voluntaria de los ciudadanos para que se confinaran de manera voluntaria, no tendríamos los mismos resultados. Y conforme empieza a hacerse más cálido el clima en Corea, las personas, como les comentaba, tienen cada vez más participación y sin duda creo que este ha sido uno de los principales puntos para llegar a esta eficacia. Ese es nuestro enfoque. También ya hablamos un poquito más sobre estas alianzas público-privadas. Lo que nos decía Helen, por ejemplo, es que, bueno, finalmente el gobierno abierto va más allá de la transparencia. Y también es muy importante comentar que la dinámica que tiene el gobierno federal y local, ¿no? ¿Qué tipo de interacciones tienen y cómo fungen? Y qué tipo de importancia tienen en una situación como esta. No hemos podido explorar nosotros todas las partes del gobierno de COVID-19, no lo vamos a poder hacer únicamente 16 minutos, pero tenemos aquí nosotros excelente material para poder hablando respecto a esta alianza para el gobierno abierto, para ver cómo podemos seguir nosotros profundizando esta cuestión. Hay muchas más preguntas en cuanto a si tenemos normas en esta alianza respecto a a qué tipo de evaluaciones de impacto tenemos, qué tipo de cooperación se realiza. Entonces, bueno, me gustaría también escuchar un poquito más aquí los comentarios finales de nuestros ponentes. Simplemente en cuanto a la sociedad civil, esta participación civil, ¿qué importancia tiene? Sobre todo ya mencionaban que usar la voz es algo muy importante. ¿Qué otro tipo de función proviene de la sociedad en cuanto a este gobierno abierto a efecto de dar respuesta a esta situación? Además de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Como sobrevivir, trabajar de manera remota,
dejar nuestros espacios de trabajo físicos, hablar sobre las políticas o prácticas en persona, creo que existen 5 puntos, 5 cuestiones o áreas en las cuales puede trabajar la sociedad civil. Una de ellas, voy a verlas rápidamente: socios, supervisión, instituciones, experiencia y poder. La primera es que podemos ser lo más constructivos posibles con estas alianzas con el gobierno y con los negocios. Les podré dar ejemplos increíbles donde tenemos aquí esta relación tripartita, donde tenemos una excelente relación, donde tenemos involucrados a todos los actores de la sociedad. También es muy importante finalmente que las economías sigan funcionando de esta forma, pensamos de la misma manera, ayudamos a a las partes interesadas a seguir generando este movimiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con esta alianza para el gobierno abierto? Como otros colegas nos decían, ¿qué es lo que pasaba en Croacia, donde el gobierno trabaja sobre todo en el centro de juventud y niños? Ahí sobre todo se enfocan en la violencia doméstica durante esta crisis, porque bueno, finalmente hay muchas personas que se quedan en casa y ahí es justamente donde tienen esta raíz del problema. Entonces están trabajando en conjunto también para, bueno, ahora en cuanto al punto de la supervisión, durante esta pandemia también les puedo decir que ha habido un gran énfasis, un gran enfoque, obviamente en cuanto al riesgo de corrupción, problemas en Alemania, que también ya nos mencionaba Sanjay. Y hemos encontrado soluciones increíbles en Ucrania. Ucrania ha estado siempre ahí como al frente en cuanto a la participación para esta reforma, pero tenemos que remontarnos a cómo es que empezó toda esta participación en cuanto a los ingresos, a las ganancias. Hay que pensar en presupuestación, destinación de fondos. Hay que asegurarnos de que sí podamos nosotros tener una verdadera transparencia financiera en cuanto a esta función de supervisión que puede realizar la sociedad. Ahora, en la tercera parte serían las instituciones que van a promover acciones desde el interior. Creo que nuestra responsabilidad como sociedad civil es que creo que las instituciones de gobierno necesitan más recursos, porque claro que enfrentan situaciones difíciles y muchas veces hay algunas funciones clave de los gobiernos que no están operando. Y tenemos, bueno, nosotros que tener más datos abiertos, desarrollados, mayor inclusión, mayor participación. Por eso es importante que nos remontemos a qué tipo de recursos necesita la institución. Sabemos que los recursos en esta situación son mucho más escasos, pero aún así, claro que sí es muy bueno, ¿no? Ya te robaste mi hashtag, pero es buenísimo. Entonces, bueno, la sociedad civil sí tiene mucha pericia, porque hay muchas cuestiones técnicas que están ocurriendo ahorita, específicamente en la comunidad del gobierno abierto. Tenemos a miles de ONGs que se enfocan en muchas cuestiones específicas. Hay muchos gobiernos que, bueno, nos han realizado preguntas. Hemos tratado de trabajar de manera conjunta para desarrollar más políticas. Y, bueno, finalmente, como sociedad civil, nosotros podemos supervisar el poder, podemos ver cómo se empieza a centralizar todo. Hay un plan para regresar nosotros a este nuevo normal, ¿no? Que podríamos denominar como nuevo normal. ¿Cómo podemos seguir continuando en el futuro? ¿Y cómo podemos nosotros afrontar este tipo de situaciones? Hay que regresar al punto de ver cómo vamos a avanzar para poder proteger a los ciudadanos, para restaurar el poder, específicamente de, bueno, estar en una situación también donde podamos nosotros ayudar con el gobierno. Argentina está haciendo cosas fantásticas. Una de las conversaciones que nosotros escuchamos, sobre todo respecto al uso de los datos, fue entender que como ciudadanos, bueno, hay que saber qué significa, por ejemplo, supervisión ciudadana, ¿no? Hay que nosotros finalmente adelantarnos estas conversaciones, hay que tenerlas porque las necesitamos en este momento definitivamente. Y por último, es cómo las sociedades manejan estas crisis. Yo sé que también la respuesta finalmente va a ser una gran diferencia en cuanto a cómo se siente esta recuperación. Los gobiernos tienen muchas decisiones que tomar en cuanto a la sociedad civil y estamos listos para poder tomar estas decisiones, para poder generar una mejor situación para todos cuando todo regrese a la normalidad. Entonces, habría que ver nosotros, habría que ver cómo nos conectamos en cuanto a los gobiernos digitales, etcétera, la inclusión, la integridad. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos dado sus datos de contacto, lo que gusten. Queremos utilizar esto como una plataforma. Y simplemente les puedo decir que cuando hablamos de recursos de gobierno, los mejores recursos de gobierno son justamente estos puntos para quienes están en el gobierno todos los días. Y hemos trabajado en esta cuestión. Entonces, César, te voy a dar el último minuto antes de que hagamos aquí un cierre final. Vamos a ver los comentarios de la perspectiva argentina, sobre todo sobre los datos. César, por
Muchas gracias. Bueno, desde el gobierno de Argentina estamos comprometidos con brindar una respuesta abierta a esta crisis. Acá se suma una variable más que importante, es que esta pandemia mundial nos tocó apenas unos meses después de asumir nuestro mandato, que fue en diciembre de 2019. Así que el desafío aún es mayor. En primer lugar, reconocemos en la transparencia activa un principio fundamental para la política de atención y contención y prevención. Para ello impulsamos una sección específica sobre COVID-19 en el portal oficial de Argentina, en la que se encuentra información confiable, centralizada y actualizada diariamente. Gracias a acuerdos de las grandes plataformas digitales como Facebook, Google, Instagram, entre otros, logramos que los ciudadanos de nuestro país diariamente se mantengan informados. Hoy es más que nunca es importante evitar la desinformación, creo, y las noticias falsas. Es importante notar que en Argentina no se suspende el derecho de acceso a la información, tal como establece una reciente resolución que publicó la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina. Además, revalorizamos el principio de rendición de cuentas públicas. Como en muchos otros países del mundo, el Ministerio de Salud diariamente difunde un reporte diario con información epidemiológica y diariamente las principales autoridades sanitarias del país brindan conferencias de prensa. No podemos hablar de gobierno abierto si no es inclusivo. En este punto quiero contar que desarrollamos entre varias herramientas la plataforma Cuidar, que permite a los ciudadanos autoevaluarse los síntomas, recibir consejos y novedades, y hasta tramitar el permiso de circulación en todo el país durante la vigencia del aislamiento obligatorio. Entre otras palabras, federalizamos los servicios digitales igualando a todas las jurisdicciones al dotarlas de herramientas que garanticen el acceso equitativo a recursos claves para atravesar la pandemia. También lanzamos Entre Todos, el portal Entre Todos, que centraliza iniciativas de plataformas sobre temas como educación, trabajo, cultura, entretenimiento, que la ciudadanía propone para poder desarrollar tareas en el contexto de aislamiento. Además, redoblamos los esfuerzos para actuar de forma colaborativa con las organizaciones de la sociedad civil. En Argentina lo hacemos a través de nuestro foro multiactor de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto. Para discutir, en este foro discutimos definiciones estratégicas y soluciones permeadas por los valores de la apertura. Y por último, pero no menos importantes, también enfocamos nuestra respuesta en el principio de federalismo. Eso fue un tema, desde que asumimos, dijimos que nuestra visión iba a ser, digamos, hacia los gobiernos, hacia todo el país y hacia los gobiernos locales. Todos los servicios digitales que ofrecemos tienen alcance en todas las jurisdicciones. Queremos igualar a las provincias en el acceso de recursos, trabajar con todas y con todos los argentinos. Bueno, para ir cerrando, confiamos que en esta pandemia salimos y trabajamos en colaboración y con los valores de gobierno abierto. Debemos aprovechar la UGP como plataforma global para comprometernos a una respuesta abierta. Muchas gracias. Gracias, César, por eso. Creo que justamente es muy bueno aprovechar estos principios para la Alianza para el Gobierno Abierto. También podemos nosotros aprender un poquito más al respecto de este tema. También en el chat de Zoom ya vimos que esta Alianza para el Gobierno Abierto simplemente apenas es así como que la entrada a este tema. Podemos nosotros seguir abordando todos estos puntos, podemos ponerlo en práctica a partir de la sociedad civil, también para poderlo hacer desde esa perspectiva. Entonces me da muchísima emoción poder reunir todo esto. Sé que Sanjay nos va a decir que finalmente el gobierno, no solamente en cuanto a una perspectiva de esto, podríamos nosotros empezar a trabajar. Y me gustaría dejarles aquí la última palabra a todos ustedes, para que si en una palabra nos pueden resumir cómo se sienten o qué aprendizaje se llevan de esta llamada, si lo pudieran poner ustedes ahí en el chat, me encantaría. Se los prometo que les voy a hacer una síntesis de todo lo que hemos comentado en el chat.
no piensen como que lo van a incluir ahí, nadie lo va a leer, no, al contrario. Me gustaría escuchar sus palabras, espero que tengan esperanza, se sientan conectados, tengan esta ambición a partir de esta conversación y bueno, puedan finalmente, ustedes hayan tenido finalmente aquí una buena perspectiva de esta alianza para el gobierno abierta y que lo vean como una oportunidad adecuada para mantenernos conectados. Estamos en un solo planeta. Me da muchísimo gusto verlos a todos, ver a tantas personas que se encuentran aquí aprendiendo en conjunto. Sanjay, algo que nos quieras compartir antes de que nos desconectemos. Muchas gracias, Lisa. Gracias a iPolitical, gracias a todos los participantes. Gracias por unirse a esta conferencia. Yo sé que esta pandemia finalmente es una calamidad social, requiere también finalmente acciones adicionales, tanto del sector privado como público. Sabemos que la confianza se tiene que multiplicar para podernos ayudar a cerrar la brecha en cuanto a esta confianza mutua. Muchísimas gracias, Lisa. Sanjay siempre con sus palabras poéticas. También creo que para mí, para todos nosotros, me gusta decirles que finalmente les pido que se mantengan sanos, seguros y bueno, nos vemos muy pronto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Por favor, todos saluden en la cámara. Adiós, gracias. Estamos todos juntos nuevamente. Mueva la mano, Luxemburgo, Corea, América Latina, en todo el mundo. Muchas gracias a todos. Me encanta que todos están ahí moviendo la mano, hasta están bailando. Fue un honor, gracias. Gracias a todos. Gracias, adiós. Gracias, buenas noches. Gracias.